Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Algunos la semana pasada estaban en vivo, otros vieron la clase grabada, otros se fueron sumando después. Mi nombre es Belén. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles rápidamente un pantallazo por el aula, por el classroom que yo les voy armando a ustedes, porque eso lo que hace es ayudarnos a nosotros como a poder manejarnos y a poder vincularnos semana a semana. Las clases en vivo tienen la intención de justamente esto, ¿no? Vernos, ustedes me vean, que sepan que hay alguien, que no es que son solo videos sueltos, sino que realmente ahí empiezan a ver ustedes el contenido en mi pantalla, que no piensen que solo hay videos, 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 sino que que soy una persona y que en esa persona lo que me gusta de las clases en vivo es poder saber cómo vienen, cómo están, en qué están, si están al día o no, cómo poder ayudarlos, cómo deberíamos ir llevando el ritmo y acompañarlos. Eso es lo importante de la clase en vivo para mí, ¿no? Ayer alguien me decía, bueno, pero ¿qué tiene de distinto al curso que no tienen las clases de YouTube? Bueno, justamente esto, ¿no? Que no tiene la posibilidad de encontrarnos, de estar. Este es nuestro aula de Classroom. Si ustedes entran a ese link que yo les pasé, van a ver que se van a encontrar con esto. ¿Eso para qué nos va a servir a nosotros? Porque es donde yo les voy subiendo todo el contenido. Ustedes van a la pestañita que se llama Trabajo en clase y ahí les va a aparecer en orden cada una de las semanas. ¿Sí? Va de arriba hacia abajo. Ustedes a medida que van a ir bajando, van a ir encontrando siempre el material nuevo. Tienen la hoja de ruta que es lo que a nosotros nos ayuda para ir sabiendo cómo ir cursando semana a semana. Tienen el punteo de tema a tema, que lo que hace es un mini resumen de lo que tengo que saber. No es un resumen para estudiar de ahí, es un resumen que a mí lo que me marca justamente es esto, no me hace un punteo de los temas que yo tengo que tener bien claro, de los conceptos, de las ideas que necesito de cada unidad. Tenemos el material de notación científica, cifras significativas y redondeo, que como digo siempre, muchas veces UBA 21 lo da por sabido y a mí me preocupa mucho, eso siempre lo digo, porque no todos lo saben, porque soy consciente que muchas veces retomamos el estudio después de muchos años de terminar el secundario, entonces hay cosas que no recordamos y a mí no me gusta dar cosas por sabidas, por lo tanto prefiero darles todo. Y después comienza lo que es el material en sí. Yo les pongo el número de la clase nuestra, que por eso dice clase uno, clase 2, pero les pongo también la gotita. Con la gotita yo me refiero a esto, a esto. Ven que son como gotitas, son como el simbolito del GPS. Bueno, la gotita uno no tiene material, la gotita 2 es lo que nosotros trabajamos la semana pasada. Hoy estamos ubicados en la gotita 3. Siempre vamos a ir a propósito una semana atrás de lo que va a UBA 21. Obviamente esto está armado con calendario en mano, así que obviamente llegamos bien para el examen. Hoy vamos a hablar algo del parcial, no se preocupen por eso ahora. Entonces, en la gotita 2, ¿yo qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar con el video y el PDF, que es la clase explicada, la clase, o sea, la clase en serio, como digo yo, el material grueso, donde explico el tema desde cero, como si ustedes nunca hubieran visto nada y donde también lo que hago es les dejo el PDF de esa clase para que ustedes ahí tengan la posibilidad también de ir siguiendo la clase. Muchos lo que me dicen siempre es imprimo las diapositivas y solo miro el video después o tengo las diapositivas en la compu y voy escuchando el video desde el celular. Bueno, como la posibilidad de que tengan todos, sí tienen el video y el PDF, que van a ver que la clase es larga porque les explico todo el tema con muchos ejemplos, con muchos ejercicios. La clase en vivo, que es la clase que tuvimos la semana pasada, lo mismo, ¿no? Donde ustedes lo que reciben es el material, esta clase, este video y el PDF de la clase que usamos siempre. Y lo que después les voy subiendo cada semana es un video muy cortito. Se fijan, si cliquean acá, les va a aparecer un link de YouTube y van a ver un video en YouTube que tengo grabado, que dura solamente 2 minutos 12, que lo que hago es les cuento cuáles son algunos de los errores más comunes a la hora de estudiar esos temas. ¿Sí? Para cada tema yo les subo los errores más comunes. Es decir, de la experiencia como profe que voy teniendo, ¿dónde es que se confunden en general a la hora de estudiar cada uno de los temas? ¿Sí? Entonces, esto es lo que para nosotros correspondía a la semana pasada. Ahora la gotita 3 es lo que corresponde para esta semana. Yo lo que siempre les sugiero es
antes del miércoles, si se puede, no siempre se puede, mirar entonces la clase que tenemos grabada, mirar el PDF de la clase. Si esta clase es más larga, van a ver que esta dura como 3 horas, porque justamente les explico el tema de cero, les doy ejemplos, resuelvo muchos ejercicios. Es como todo el contenido bien, bien, bien completo. Y yo armo las clases de forma tal que ustedes no necesiten mirar los videos del campus. Es decir, que si ustedes están cortos de tiempo, no se preocupen. Con todo esto, ustedes llegan perfecto al día del examen. No necesitan mirar los videos del campus. Sí, lo que necesitan resolver son algunos de los ejercicios del campus, como para tener una idea también de eso. Pero van a ir viendo que semana a semana tienen la misma, sí, la misma forma, la misma experiencia, la misma manera de ir armando cada una de las semanas y del material. Eso por un lado. Antes de olvidarme, examen parcial, primer parcial obligatorio, presencial sí o sí. Ustedes no pueden no presentarse a rendir. Ayer publicaron las fechas. Nosotros ya sabíamos que en el organizador, y eso es muy importante, la semana pasada lo veíamos en vivo, pero ustedes tienen en el campus de UBA 21, sí, yo ya entré a la pestaña de química en lo que llamamos el repositorio, tienen todo el contenido de todas las unidades, ¿sí? Esto por un lado. Pero algo que es muy, muy, muy importante, que a ustedes los ayuda mucho, es acá, lo que se llama el organizador. El organizador hipotéticamente cumple ese rol, organizarme, ayudarme, orientarme. Entonces, fíjense que arranca, ¿sí? Unidad 1, unidad 2, y les va marcando las sesiones. Las sesiones son las gotitas. Por eso yo les decía gotita 2, gotita 3. Y ya el organizador nos contaba que la semana del 22 al 26 de abril era nuestro primer parcial. El parcial es obligatorio. Si ustedes se fijan, tienen 5 unidades. La 1, la 2, cambia de hoja, la 3, la 4, la 5, ahí corta. La semana siguiente a la unidad 5 es una semana de repaso. Yo siempre les digo que eso está bueno porque nos deja una semana libre y nos ayuda a ponernos al día. Y la siguiente semana era la semana que estaba pronosticada para nuestro primer examen parcial. El examen parcial decía el calendario que iba a ser del 22 al 26 de abril. Ayer confirmaron las fechas. Es el 24 y el 25 de abril. Ustedes van a tener que elegir una sola fecha, un solo horario, porque del 3 al 5 de abril, igual yo en el grupo que tenemos de UBA 21, ese grupo chiquitito donde están ustedes, solamente les voy a recordar, tienen que inscribirse. Tienen que inscribirse al examen, tienen que ir a rendir el examen de forma presencial. Y le van a ver que les da como una serie de condiciones o de requerimientos para ir a rendir, no sé, por ejemplo, el talón de inscripción, la cédula de identidad o el DNI o el pasaporte, como que les hace algunos pedidos para ese día del examen. Pero fundamental, sobre todo los que no estén viviendo en Buenos Aires, tienen que agendarse que esa semana, ¿sí? O el 24 o el 25, el día que se inscriban, tienen que ir a rendir el parcial. ¿Qué pasa si no van? Pierden la materia, excepto que no vayan por una situación de fuerza mayor, como por ejemplo una internación, una enfermedad que puedan pedir un certificado de un organismo público, de algo estatal, no sé, un incendio, la muerte de alguien, ¿sí? Algo realmente muy, muy, muy llamativo y grande. Y ahí lo que hacen es pueden rendir después del segundo parcial, rinden el primero. Pero ojo con eso, ¿sí? No, no se fíen, no se fíen y por favor agéndense a anotarse, porque muchas veces después dicen, ay, se me pasó la fecha. No se les puede pasar la fecha, no puede ser. O sea, esto es, lo agendo adultamente y me anoto. Sugerencia que les doy yo, anótense el 25. ¿Por qué? Porque el 24, siempre de alguna manera, no sabemos cómo, aparece el examen, la foto del examen. Entonces, muchas veces lo que podemos hacer es el 24 mismo, practicar. Obviamente el examen del 25 no va a ser igual, pero siempre les da más tranquilidad. Para que sepan, el segundo parcial hay una sola fecha.
En el primero hay mucha más gente, entonces desdoblan, para el segundo parcial van a ver que hay una sola fecha. Les va a aparecer para inscribirse en la página de UBA21. Ustedes todo lo hacen por la web de UBA21. Por ahí, no sé exactamente en qué pestaña, después podemos mirar juntos cuando lo habiliten, pero en alguna de las pestañitas tiene que haber algo que se llama inscripción al examen o algo así. Y ustedes, obviamente el 3, lo que va a pasar es que la página va a colapsar, como pasa siempre, no va a funcionar, hay que tener paciencia, hay que entender que hay mucha gente que se inscribe, que el sistema nunca da abasto, ¿no? Como siempre, eso pasa siempre. Muchas veces pasa que se empiezan a agotar los primeros lugares, no se asusten, siempre ponen cupos nuevos. Yo siempre sugiero no anotarse a rendir a las 9 de la mañana porque implica salir muy temprano de casa. Entonces quizá es mejor un horario como a las 11, como a la 1, que me da más margen para no tener que salir capaz a las 6, 6 y media de mi casa ese día, por si acaso. Bueno, como distintas situaciones que igual yo cuando llegue la fecha de inscripción les voy a recordar, les voy a volver a sugerir todo esto, pero sí ya agendarme en el celular o en la agenda de papel, lo que use yo, agendarme, anotarme del 3 al 5 de abril y pensar de esa semana qué me implica a mí el 24 o el 25. Capaz alguno me dice, no, el 25 yo no sé, sí o sí trabajo porque no trabajan todos los días o trabajan presencial algunos días, el 25 no puedo rendir, rindo el 24. Bueno, fantástico y está súper bien. El examen no es más fácil uno que el otro, no es más difícil el otro, no pasa nada. Solo sé que a veces les da más tranquilidad haberlo visto antes que ir a rendir sin saber. Igual, algo importante, en el canal de YouTube, y yo después les voy a pasar, hay mucho contenido de parciales grabados. Ustedes no se preocupen por eso ahora. Ahora preocúpense por ir sesión a sesión, tema a tema, intentando aprender y estudiar de la mejor manera posible. Eso es lo importante ahora. No se asusten y empiecen a preocuparse ahora cómo son los exámenes, alguien tiene exámenes. Tranquilos, tiempo al tiempo, no es necesario ahora pensar en el examen, ¿sí? Hoy tengo que estudiar este tema y voy una semana con ese tema y después así vamos avanzando. Bien, voy a volver acá. Entonces, ¿qué nos toca esta semana? La gotita 3 es nuestra clase 2 que estamos preparando el primer parcial para U21. Alguno la semana pasada me decía, bueno, yo voy a cursar el CBC. Bueno, les sirve, pero les convienen después las clases del CBC, porque siempre hay alguna modalidad más como específica de cada una. Recordemos la tabla periódica, ustedes la tienen en el repositorio también, ¿sí? Entran a la web, pueden encontrar la tabla periódica de ustedes acá mismo, en el repositorio digital, por acá, aparece acá, tabla periódica 21, tienen que usar esa. Ustedes van a rendir con esta tabla periódica, les conviene entonces practicar con esta tabla periódica. ¿Por qué? Porque yo me empiezo a familiarizar, empiezo a entender dónde están los datos que tengo que calcular, que buscar, que sacar, que conocer. Vamos a trabajar mucho hoy con lo que son los estados de oxidación. Bueno, ¿dónde están los estados de oxidación? Fíjense, abajo del número atómico. La semana pasada trabajamos un montón con el número atómico, hoy empezamos a trabajar un montón con lo que tiene que ver con los estados de oxidación más frecuentes y necesito saber dónde están para no demorar 10, 15 minutos en mirar la tabla y tratar de buscar dónde está lo que yo estoy buscando. Entonces, usan esta tabla, ¿sí? El día del parcial yo les sugiero siempre llevarla impresa, en general se las dan, pero por las dudas, para ganar tiempo, está bueno, la llevan en la mochila, en la cartera, en el, sí, en el adminículo que ustedes lleven el día que vayan a rendir, con su calculadora, que también, ¿no? Sugiero que sea la misma a lo largo de toda la cursada para familiarizarse. No van a poder rendir con la calculadora del celular, no les van a dejar usar el celular. Están últimamente súper controladores con todo eso para justamente evitar que no se copien, que nadie le resuelva el examen a nadie. Entonces, por favor, sí, por favor, como resolver algunas cosas de lo previo, como para no llegar a tener que nosotros tener un mal momento después allá. Bien, ¿dónde deberíamos estar nosotros hoy? Nosotros deberíamos, o sea, digo nosotros, cada uno de ustedes deberían haber podido, ¿sí? Arrancar la sesión 3. Eso significa en nuestro Classroom haber podido ver este contenido, donde dice Gotita 3, Unidad 2, Clase 2, ese video y esa clase. Si no lo vieron, no se preocupan.
¿sí? No, no empiecen a pensar ahora, ay, no lo vi, no, tranquilos. Hay dos opciones. O se quedan igual escuchando la clase, sabiendo que tal vez algunas ideas les cuesten más, pero es porque les falta el contenido previo, o pueden desconectarse ahora si prefieren, ustedes empiezan a mirar ese video y después miran esta clase en vivo, la miran grabada y es como, porque es la clase de consulta, la clase de repaso de ese video, justamente. Siempre la clase en vivo arrastra lo anterior. ¿Y qué es lo que yo les voy a proponer cuando termine la clase, igual que la semana pasada? Son las sugerencias para la semana que viene, ¿sí? Las sugerencias. Yo lo que voy a hacer es decirles, bueno, la semana que viene vamos a trabajar con la gotita 4. Entonces, ¿cuáles son mis sugerencias? Si tengo ejercicios de la gotita 2 pendientes, tratar de hacerlos. Si tengo ejercicios de la gotita 3 pendientes, tratar de hacerlos. Si no pude ver el video de la clase explicativa del Classroom de la gotita 3, mirarlo. Y si puedo, entonces, ya mirar la gotita 4, capaz me necesita así como un empujón, para la semana que viene ya poder venir a la clase de consulta donde traigo el video visto, hago algunos ejercicios de la gotita 4 y juntos vamos a repasar. ¿Qué es importante para este tema? Es importante, hay un material que es clave, que se los dieron a ustedes en el campus de UBA 21 y yo por las dudas se los escribí, se los dejé acá, que es el apuntecito de nomenclatura. Esto es como para ustedes la Biblia. Es lo importante de este tema. Y acá quiero desmitificar algo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa que, y lo vengo leyendo en los grupos, lo que ustedes me dicen es, me atrasé. Este es el momento en el que se atrasan, se atrasan, se atrasan, se atrasan, se atrasan. Tranquilos, tranquilos. Si alguno se da cuenta que nomenclatura le cuesta mucho, no se preocupe, porque lleva tiempo. Y no se queden acá estancados en vez de avanzar. Ustedes avancen, porque puede ser que tengan nomenclatura medio flojo e igual pueden seguir entendiendo los temas que van a entrar en la semana que viene, ¿sí? Que sí está bueno tener bien claro después de la clase de hoy. ¿Qué compuestos son covalentes? ¿Qué compuestos son iónicos? ¿Y cómo hacer sus estructuras de Lewis? Eso sí es fundamental. La nomenclatura la puedo ir aprendiendo con el tiempo, me lleva más tiempo, es un poco más pesado, no es tan feliz el tema, yo lo sé, es muy repetitivo, es muy largo, perfecto. Pero necesito que sí o sí, para lo que viene después, sepamos Lewis y podamos diferenciar qué compuestos son iónicos y qué compuestos son covalentes, ¿sí? Ese sería como el objetivo. Antes de pasar a la gotita 4, yo necesito entender cómo hacer las estructuras de Lewis y necesito entender cuándo un compuesto es iónico y cuándo un compuesto es covalente, porque eso lo vamos a usar en la gotita que viene. Yo les voy separando los temas de a pedacitos, ¿sí? Por gotita, para no sumarles mucha cosa y para no generarles mucho contenido junto. Bien, cosas importantes para repasar que quiero que nos queden bien claras. ¿Qué es el número de oxidación o el estado de oxidación? Es ese numerito que nosotros veíamos que aparece, ¿sí? Que va a aparecer abajo del número atómico en la tabla periódica, por un lado. ¿Y qué me dice a mí? Me está hablando, me está contando. ¿Cuáles son los electrones que va a poner en juego ese elemento en una unión química? ¿Cuáles son los electrones que va a poner en juego un elemento en esa unión química? ¿Qué es lo más importante que yo necesito saber? Lo primero que tengo que entender es que el número o el estado de oxidación se escribe así. Primero se escribe el signo, después se escribe el número. Esto es muy importante. O sea, el estado de oxidación, fíjense, puede ser -2, +1, +2, +7, -3, ¿sí? Primero va el signo y después va el número. Belu, aunque sea positivo, ¿tengo que aclarar que el signo es positivo? Sí. No puedo poner 1. El estado o el número de oxidación es +1. En UBA 21 son muy estrictos en la corrección, muy estrictos en los parciales. A ustedes, antes de rendir el parcial, les van a subir un PDF que se llama Criterios de Evaluación,
donde les dicen todas las cosas que quieren tener en cuenta ellos con ustedes. Y son muy estrictos y bajan puntos sin piedad. Entonces, algo que es muy importante en U21 es ser detallistas. Ser detallistas. Todo lo que tienen que saber, yo se los voy a ir contando en las clases. Lo que necesito es que ustedes después lo apliquen. Bien, entonces, número o estado de oxidación va a estar en la tabla periódica, dijimos, abajo, ¿sí? Del número atómico. Este es el número atómico del nitrógeno, por ejemplo. Estos son los estados de oxidación posibles, sí o sí, necesitan poder rápidamente buscarlos. Y algo que ayuda mucho es tener en cuenta que los elementos del grupo 1 tienen +1 de estado de oxidación, los elementos del grupo 2 tienen +2, está vinculado con los electrones que pueden poner en juego. Si se acuerdan algo de lo que charlábamos la semana pasada, los elementos del grupo 1 formaban cationes monovalentes. Cationes monovalentes formaban partículas con carga positiva porque perdían electrones y decíamos que eran monovalentes porque solo estaban poniendo en juego una carga. Perdían, cedían un electrón. Entonces, como ceden un electrón, el sodio, por ejemplo, forma este catión. Y se acuerdan que decíamos, ¿por qué yo me doy cuenta? ¿Por qué yo sé que va a pasar eso? Porque el sodio, que tiene 11 electrones, le convenía perder uno y llegar a tener entonces 10 electrones como el gas noble que es más cercano. El magnesio, que tiene 12, va a perder 2 para llegar a tener el mismo número de electrones que el neón, por ejemplo, que tiene 10. El bario, que tiene 56, le conviene perder 2 para tener 54 igual que el xenón. Siempre buscan tener el mismo número de electrones que el gas noble más cercano. El oxígeno tiene 8, le conviene ganar 2 para el neón que tiene 10. Y así era una forma de que yo poder, mirando la tabla periódica, buscar si el elemento con el que yo estaba trabajando iba a formar anión o iba a formar catión. ¿Bien? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta ahora? Algunas reglas generales que nos vamos a aprender. No vamos a aprender todas estas porque es una locura y yo no estoy de acuerdo en enseñarles a estudiar cosas de memoria a ustedes, pero sí cosas importantes. Decimos, el número de oxidación de cualquier elemento, ¿sí? Cualquier elemento libre, suelto, es decir, no sé, tengo solo hierro, tengo solo aluminio, tengo solo cobre, o tengo hidrógeno que viene así de A2, o tengo neón, o tengo oxígeno, ¿sí? Cualquier elemento en estado libre decimos que su estado de oxidación es 0. Su estado de oxidación es 0. Eso lo necesito saber. Después, ¿qué necesito saber? Cosas fáciles, ¿sí? El estado de oxidación del oxígeno en general es -2. Y el del hidrógeno en general es +1. Saber estos dos datos me ayuda mucho porque cuando yo necesito ir a buscar el estado de oxidación de algún elemento que no conozco, si está combinado con oxígeno o si está combinado con hidrógeno, me ayuda a orientarme a ver qué es lo que podría estar pasando. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, yo tengo este compuesto y me dicen determinar el estado de oxidación del azufre. Si yo voy a la tabla periódica y me fijo, el azufre puede tener +-2, dice acá, 4 y 6. En general, el azufre usa solo el 4 y el 6. Sí van a ver que el 2 no lo va a usar tanto. Lo mismo pasa con el selenio, más que nada el 4 y el 6. Entonces, yo sé que el azufre podría tener +4 o +6. No me ayuda a saber eso porque no me da ningún dato concreto. Pero ¿qué es lo que a mí me favorece? Si yo sé que el oxígeno tiene como estado de oxidación -2, me puedo dar cuenta entonces que, digo, bueno, 3 por -2, todo el oxígeno está aportando -6. Y algo importante que va a empezar a pasar es que en las sustancias, por ejemplo, en esta sustancia, como no tiene ninguna carga arriba a la derecha, la sumatoria de los estados de oxidación nos va a dar 0. Voy de vuelta.
Como arriba a la derecha de esta sustancia, acá yo no veo ninguna carga, me refiero que, por ejemplo, yo podría tener esto. Ahí sí tengo una carga. A mí me está diciendo ahí que todo esto tiene de carga tres cargas negativas. Pero acá yo no tengo ninguna carga. Entonces, lo que a mí me sirve es pensar que la sumatoria de los estados de oxidación de todo esto me va a dar cero. Es decir, yo me puedo preguntar qué número le puedo poner al azufre, y ustedes lo pueden ir pensando y lo pueden escribir en el chat si se animan, para que al restarle -6, esto me dé cero. Es decir, yo podría decir x, porque no sé cuánto vale, -6, me tiene que dar cero. ¿Por qué cero? Porque acá no hay carga. Exactamente. ¿Sí? Entonces yo acá digo, bueno, esto es +6. Eso que me está diciendo Miriam. Capaz alguno también lo pensó. Entonces, +6 es el estado de oxidación del azufre. Y yo no necesito aprenderlo de memoria. Lo que necesito poder entender solamente es que el oxígeno ya me salva sabiendo que tiene -2. Vamos con otro ejemplo. Un compuesto un poquito más difícil. Tengo este compuesto. Me preguntan cuál es el estado de oxidación del azufre. Bueno, lo que yo puedo saber acá, otra vez, es que el hidrógeno tiene +1 y que el oxígeno tiene -2. Esos son los dos que yo me tengo que estudiar. Hidrógeno +1, oxígeno -2. Sí o sí. Y como otra vez yo veo que acá no hay ninguna carga, la sumatoria de todo esto me va a dar cero. Por lo tanto, yo podría decir, todo este hidrógeno aporta +2, todo este oxígeno aporta -6, +2, más cuánto hace que al restarle 6 me dé cero. O si lo quieren en ecuación porque les es más fácil, +2 más x menos 6 es igual a cero. Y yo lo que tengo que hacer ahí es despejar x. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale el estado de oxidación del azufre? Miriam está afiladísima. Sí, ¿sí? +4. El que todavía no lo termina de entender, no se asuste porque hoy vamos a practicar un montón de esto. Es parte de lo que necesitamos saber para nomenclatura, así que no se preocupen. Bien, y eso es entonces +4. ¿Por qué yo necesito saber? Sí, Pauli, en eso sí, solo va a haber, Pauli me pregunta si solo puede haber un número de estado de oxidación negativo, sí, siempre va a haber un solo elemento que es negativo, todo el resto va a ser positivo, y si hubiera más, no pasaría nunca, pero si hubiera más que uno nos daríamos cuenta, porque la cuenta necesitaría que esto fuera negativo, por ejemplo. Pero siempre en realidad el oxígeno es el más electronegativo, es el que va a aportar la parte negativa, y los demás van a ser los positivos. Sí. Les decía, ¿para qué me va a servir a mí entender esto? Porque ahora en función del estado de oxidación que tenga, yo voy a llamar a los compuestos de una forma o de otra. Entonces, por eso es importante. Vamos con otro ejemplo para que veamos qué pasa cuando mis compuestos, yo les traía este ejemplo, tengo esto. Me preguntan cuál es la pregunta puede ser, no sé, ¿cuál es el nombre? Bueno, pero antes de pensar el nombre, que lo vamos a pensar juntos más adelante, lo que yo necesito sí o sí es poder saber el estado de oxidación. El oxígeno, como siempre, -2. Y esto, quedó un poco a la bestia, pero esto me está diciendo que la sumatoria de todo esto no me da cero. No tengo el mismo número de cargas positivas que de cargas negativas. Tengo 3 cargas negativas de más. Eso es lo que a mí me está mostrando esto. Cuando yo sumo todo, hay 3 cargas positivas de más con respecto a las cargas negativas. ¿Qué me doy cuenta yo acá? Que este oxígeno aporta -8. ¿Cuánto tiene de estado de oxidación el fósforo? Sabiendo que ganan las cargas negativas por 3. Sabiendo que ganan las cargas negativas por 3. ¿Cuál es el estado de oxidación entonces del fósforo?
No sería más. Ay, sí, más 5, Pauli. Ay, sí, sí, sí. No, iba a preguntar, y te iba a pedir que repitas la pregunta, pero ya está. Perdón. La pregunta era qué estado de oxidación tenía que tener el fósforo. Igual la dejo también escrita, o sea, repetida. ¿Qué estado de oxidación tiene que tener el fósforo para darnos cuenta que todo este ion tenía carga 3 negativo? Que tenga carga 3 negativo a nosotros nos dice que evidentemente ganan las cargas negativas frente a las positivas. Entonces, si todo el oxígeno aportaba -8, este fósforo tiene que tener entonces un cierto número que deje que tenga 3 cargas negativas más que, que el mismo. Ok. O si lo quieren, ¿sí? O si lo Sí, quieren sí, ver en ecuación, sería x menos 8 es igual a -3. claro. Pero nosotros necesitamos siempre prestar atención porque esto a nosotros a partir de ahora nos va a servir. Esto es un ion, no es un ion como por ejemplo cuando escribimos esto o cuando escribimos esto, es un ion que lo llamamos ion poliatómico, pero es un ion porque tiene carga y tiene distintos elementos. Entonces, fundamental empezar a manejar y empezar a tener ideas, ¿sí? Y tiene que dar 3 negativos, porque si no, acá me diría, por ejemplo, 3 positivos, como por ejemplo podría ser acá, que dice esto, y ahí tengo una carga positiva. Entonces, ese oxoanión tiene esta carga. Podría aparecer, por ejemplo, este, ¿no? Y es lo mismo, me está diciendo que la sumatoria de todo esto me dan 2 cargas negativas. Bueno, el oxígeno ya empecé a aprender que tiene -2, 3 por -2, todo esto es -6. ¿Cuánto tiene de estado de oxidación el carbono para que ganen los negativos? Tengo 2 negativos más que los positivos. ¿Qué estado de oxidación les parece a ustedes que tendría que tener el carbono para que la sumatoria de todo esto me dé 2 negativos? Mati dice +4. ¿Alguien coincide? ¿Alguien disiente? Silencio. Es +4, ¿sí? Yo tengo +4 acá, +4 -6, me quedan 2 negativos. O si las miro, +4 -6, me doy cuenta que ganan los negativos por 2, que es lo que me está mostrando a mí acá. Bien, entonces, esto con lo que necesitamos, ¿sí? Lo que necesitamos saber de los números de oxidación. Es lo que nos dice acá explicado, lo que usamos nosotros. Muchas veces la práctica nos ayuda más que sentarnos a leer de memoria lo que estamos haciendo. Algo importante, yo les extraje de ese apunte de nomenclatura que tienen en el campus, que también se los subí en el Classroom, cosas importantes que ustedes necesitan saber. Vamos a trabajar con distintos tipos de sustancias que van a ser 4 tipos distintos. Las más comunes que nosotros vamos a usar son las iónicas, las moleculares o covalentes, ¿sí? Y las metálicas. ¿Qué es lo más importante de acá? Nosotros, entre estas, lo que más vamos a usar son las moleculares, porque son las sustancias, es lo que más vamos a usar nosotros, que sería esta. Nosotros vamos a tener que aprender a diferenciar cuándo un compuesto es iónico, cuándo es metálico y cuándo es covalente. Y es muy fácil. La clave está en mirar si hay metal o no metal. ¿Cómo sabía si un elemento era metal o no metal? Miraba la tabla periódica. ¿Sí? Estos, estos amarillos, sin incluir el hidrógeno, metales. De la escalerita para abajo, metales. Y en general, estos y estos son metales. O sea, me quedan los no metales, estos. Y acuérdense que estos son los gases nobles que no reaccionan con nada. Belu, ¿voy a poder rendir con la tabla periódica? Claro, por eso todo el tiempo van a ver que vamos a la tabla periódica a buscar cosas y a ver cómo sacar información de ahí, porque nosotros usamos la tabla periódica el día del examen. Entonces no necesito aprenderme de memoria las cosas si yo las puedo sacar de la tabla. Bien,
Cuando un compuesto tiene metal y no metal, es un compuesto iónico. Si mi compuesto tiene metal y no metal, es un compuesto iónico. Si mi compuesto solo tiene metales, por ejemplo, decimos hierro, plata, cobre, ¿sí? Miren cómo acá les da ejemplos. Cobalto, oro, plata, hierro, decimos que es metálico, solo son metales. Se van a dar cuenta porque son los metales de la vida cotidiana. Y si solo tiene no metales, va a ser compuestos que los llamamos covalentes. ¿Qué diferencia voy a tener? O tengo sustancias formadas por distintos elementos, o tengo sustancias que están formadas por un solo elemento y que se forman como redes. Que esto les pasa solo a algunos en particular y no es necesario que ustedes lo puedan estudiar en diferente ni nada. ¿Cuál es la clave acá? Mirar el compuesto químico que a mí me dan y buscar, ¿tiene metales o no tiene metales? Eso es lo importante. Si solo tiene metales, es metálica. Si tiene metal y no metal, es iónica. Y si no tiene metales, entonces decimos que es covalente. Es fundamental saber esto, porque para hacer la estructura de Lewis, para dibujar en papel el compuesto químico, necesito saber si es iónico o si es covalente. Nosotros solo vamos a dibujar en el papel las iónicas y las covalentes. Las metálicas no las dibujamos, solo tenemos que poder identificarlas. Y la semana que viene vamos a estudiar propiedades de compuestos que va a depender. La gente del jardín de enfrente se ve que se tomó el día para, no sé, hacer jardinería hoy. Y para depender del tipo de compuestos que yo tenga, ¿no? Si es iónico le va a pasar una cosa, por ejemplo, va a conducir electricidad. Si es covalente, eso no le va a pasar. ¿Sí? Entonces, fundamental poder diferenciar si algo es iónico o si es covalente. Excepciones de nombres, importante, importante, las tengo que saber, me lo pueden tomar. Excepciones de nombres, lo tengo que saber. Son nombres que no tienen alguna forma sistemática de nombrarlas. Se llaman así porque se llaman así. El agua se llama agua. No es ni óxido de hidrógeno, ni hidruro de no sé qué, es agua. ¿Sí? Excepciones. Agua, amoníaco, fosfina, silano, diborano, arsina, metano. Importante, lo tengo que saber, ¿sí? Por eso se los traigo a propósito, lo tengo que saber. Me hago un cartelito, lo leo antes de entrar a rendir ese día, no sé, de alguna forma lo tengo que saber. Hay elementos, como por ejemplo le pasa al fósforo, ¿sí? Que tienen más de una posibilidad de formar compuestos. Sobre todo le pasa al fósforo, ¿sí? En UVA21 les encanta tomar este compuesto. Les encanta tomarlo. Este es el que más toman. Si ustedes intentan, cuando veamos ahora las reglas de nomenclatura, van a ver que no hay forma de llegar a ese compuesto. No hay manera que ustedes se den cuenta de que el compuesto tiene 3 hidrógenos, un fósforo y 4 oxígenos y que se va a llamar así. Se llama así, o también se lo llama muchas veces, que es lo que les aclara acá abajo, ácido fosfórico. Cuando yo hablo del ácido fosfórico, estoy hablando de este compuesto. ¿Sí? Lo que pasa es que si ustedes siguen las reglas que ahora vamos a aprender y repasar, no llegan nunca a esa fórmula. Son excepciones, ¿sí? Tengo que saberlas, sobre todo la que les estoy marcando, pero es importante tener en cuenta esto. Belu, ¿lo toman en los parciales? Sí, sobre todo el ortofosfórico les encanta tomarlo. Les encanta tomarlo porque saben que no lo estudian. Lo mismo pasa con esto. Muchas veces para nombrar aparecen estos compuestos y si no estudiaron las excepciones, no hay forma que lo puedan saber en ese momento y chao, perdemos ahí el punto. Una pena. Bien, ¿toman nomenclatura en los parciales? Sí. ¿Lo toman mucho? Sí, coma, pero con la ventaja que lo toman todo en un solo ejercicio. El cuatrimestre pasado, les cuento esto porque es lo que más les importa después, ¿no? Si lo toman o no lo toman. El cuatrimestre pasado lo que hicieron eran 5 ejercicios con puntitos a desarrollar cada uno. El ejercicio de nomenclatura tenía
creo que 10 ítems en total. Si ustedes no lo hacían, eran 2 puntos que perdían. No es que por nomenclatura van a perder todo el examen, pero sí está bueno porque son puntos que nosotros podemos sumar. Yo siempre digo que sé que es el tema que la gente menos estudia y que cuando están preocupados y asustados es el tema que dicen, bueno, este no llego, chau, lo dejo. Pero intentemos no dejarlo, ¿sí? Porque eh, podemos tratar de ponerle pila y lograr traer cosas y aunque sea ir con lo mínimo al día del examen. Bien, estos son los ejercicios de ustedes que tienen en el campus. Ustedes siempre los traigo porque me parece que está bueno sacar cosas importantes y profundizar en algunas cositas que me gusta que queden bien claras. ¿En qué se basan estos ejercicios? En que ustedes pueden identificar tipo de compuesto, iónico, covalente o metálico, que puedan hacer sus estructuras de Lewis. Se van a cansar de hacer estructuras de Lewis en estos bloques de ejercicios. Se van a cansar de determinar estados de oxidación y se van a cansar de nombrar los compuestos. De todo esto se trata este bloque, ¿sí? Nombrar, escribir fórmulas de los compuestos, hacer estructuras de Lewis e indicar si el compuesto es iónico o covalente y alguna cosa más de la teoría con respecto a eso. Y me importan, ¿sí? Y me importan algunos como por ejemplo este que tira como datos medio random, e igual que la vez pasada que les traje después los integradores, ¿sí? Para que los podamos hacer juntos ahora y repasemos. Y les traje también algunos que ya los traje resueltos para que a ustedes les quede para resolver. Eso significa que si ya resolví todos los del campus y me fue bien y creo que voy entendiendo, les traigo algunos otros, ¿sí? Por ejemplo, les traje este que es de un parcial, este que es de un parcial para que ustedes lo puedan hacer y como igual que la semana pasada, les dejé después la resolución. Obvio, no miren la resolución antes que lo que tienen que resolver, ¿no? Pero les quedan varios que son de exámenes para que vean qué cosas han ido tomando otras veces. Por ejemplo, si un compuesto para que ustedes puedan armar la fórmula, les da datos y después les dice dibujar la estructura de Lewis, escribir los nombres de los siguientes compuestos. Y fíjense esto, por cualquiera de las nomenclaturas, por cualquiera de las nomenclaturas. No se asusten en aprenderse todas las nomenclaturas, al menos entiendan algo, ¿sí? Al menos entiendan una, y con esa se pueden ir manejando. Eso es lo importante. Y fíjense que les da 2 compuestos distintos para que ustedes hagan la nomenclatura. ¿Y yo qué hice después? Les dejé hechos los ejercicios y tienen, estas son las claves de U21 para que vean que les permitía cualquier nomenclatura. Ejemplos, ¿sí? Ejemplos, más ejemplos de cosas, datos para arrancar ejercicios, tienen mucha cosa extra. Y esto, el que puede, ¿sí? El que puede. No se asusten. Bien, vamos a hacer algunos ejercicios juntos de cosas que quiero que no queden dando vueltas. Vamos desde lo más sencillo, ¿sí? Me pide que yo identifique en este primer ejercicio en cuál de estos recipientes se representan moléculas de amoníaco, moléculas de cloro y un cristal de cloruro de potasio. La clave es poder entender en este modelo de partículas, en dibujitos, en pelotitas, ¿sí? Cómo yo podría representar en un esquema lo que está pasando en el compuesto químico. ¿A qué me refiero? Me hablan del amoníaco. Yo que me tengo que imaginar al menos del amoníaco. Primero, me dicen moléculas. Si son moléculas, son compuestos covalentes y a partir de ahora, a nosotros, cuando me hablan de moléculas, tengo que poder vincular lo que es la palabra moléculas con lo que son los compuestos covalentes. Fundamental. A partir de ahora, la palabra moléculas a mí me habla de compuestos que son covalentes. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y cuando a mí ya me hablen de unidad fórmula o de cristal, o acá, por ejemplo, unidad de fórmula, tengo que empezar a pensar en compuestos que son iónicos. ¿Sí? Importante. Importante.
¿Qué necesitamos tener en cuenta entonces? Moléculas de amoníaco. ¿Qué tengo que pensar? ¿El amoníaco cómo va a estar formado? Aunque yo no entienda bien qué pase todavía, tengo que entender que hay un átomo de nitrógeno y tres átomos de hidrógeno. O sea que yo tengo que encontrar alguna expresión, algún dibujito que me hable que tenga una cosa y tres cositas iguales. Eso es lo que yo tendría que poder pensar. Por ejemplo, ¿sí? No podría decir qué es esto, porque yo acá tengo dos partículas solamente. Bien, yo digo, bueno, este es el nitrógeno, pero hidrógeno acá tendría uno solo, y yo tengo tres acá. Lo mismo me pasaría acá. Yo tengo dos partículas que son iguales y otras dos que son iguales. Y no, yo necesito una y tres. Entonces, este tampoco sería. Acá y no, tampoco, porque me está mostrando que son dos partículas exactamente iguales. Este menos, porque me dice que hay un anión y un catión, y eso es para los compuestos iónicos, pero fíjense acá lo que está pasando. Tengo una pelotita blanca, que podría ser el nitrógeno, y tres pelotitas negras que me están representando entonces al hidrógeno. Este podría ser el amoníaco. Es una representación, no es la estructura de Lewis, es la representación de lo que está pasando en el recipiente, si yo lo dibujara en forma de partículas. Ahora me pide que busque las moléculas de cloro. También me dice moléculas, así que también es covalente. Pero acá hay una diferencia con el amoníaco. El cloro está formado por dos partículas que son iguales. ¿Cuál de estos recipientes a ustedes les parece que podría ser el que represente lo que estaría sucediendo en las moléculas de cloro? Pauli dice el 3, ¿alguien dice distinto? Yo tengo las partículas de cloro, ¿sí? Yo veo que es un compuesto covalente, está formado por dos átomos de cloro, entonces, claro, como dice Pauli, va a ser acá. ¿Por qué? Porque esas partículas son exactamente iguales. Como son dos átomos iguales, la representación tiene que ser similar. No puedo tener dos partículas distintas. No puedo tener dos partículas distintas. Y ahora me dice un cristal de cloruro de potasio, y esto es muy importante porque ya me está dando un dato de un compuesto que es iónico. Los compuestos iónicos, ¿cómo me doy cuenta que esto es iónico? Porque tengo el potasio, que es un metal, el cloro, que es un no metal, forman cristales, ¿sí? Forman esto. Lo vamos a profundizar la semana que viene, es muy importante entenderlo. Tengo anión y catión. El potasio va a formar un catión porque le cede un electrón al cloro que se transforma en el cloruro. Acá no hay mucho más para pensar, como me dice un cristal, voy por acá. Bien, ejercicio 2. Quiero trabajar con la palabra más que con el ejercicio en sí. Me dice, identifique el tipo de unión, o sea, quiere que yo le diga si es iónico o covalente. Eso es lo que está esperando que yo le cuente, simplemente. Pero me dice que está involucrado en una unidad elemental, es decir, involucrado acá, en este compuesto, en este compuesto, en este compuesto. Y me aclara que esas unidades pueden ser moléculas, y acá vamos a lo que decíamos antes, ¿no? Si es molécula es porque es un compuesto covalente o unidad fórmula. Necesito que recuerden esto porque para después, cuando vemos la gotita 5, volvemos a hablar de unidad fórmula y es como que perdemos ese concepto. Entonces, cuando a mí me dicen algo de unidad fórmula, yo sí o sí tengo que tener bien claro que me están hablando de que es un metal. Sí que es un compuesto iónico, hay un metal involucrado, es un compuesto iónico. Me pregunta que yo identifique el tipo de uniones. No me dice más nada que identifique, ¿sí? No me pide ni que dibuje ni nada de eso, solo que identifique. ¿Qué tengo que hacer? Mirar estos compuestos y fijarme si hay metales o si hay no metales. Si yo voy a la tabla periódica y busco el boro y busco el flúor, me voy a dar cuenta que los dos son no metales, por lo tanto, esta unión va a ser covalente. En cambio, cuando paso al compuesto de al lado, veo que está el potasio y está el oxígeno. El potasio es un metal, entonces este compuesto va a ser un compuesto iónico. Y si el potasio es un metal, este también va a ser un compuesto iónico porque también tiene potasio. Eso es lo único que a mí me pide, así que yo identifique, diferencie si son iónicos o si son covalentes. Nada más.
Tengo carbono e hidrógeno, los dos son no metales. ¿Cómo me doy cuenta? Otra vez, ¿no? Voy a la tabla periódica, busco dónde están ubicados y en ese sentido lo encuentro. Selenio y oxígeno, también dos no metales, y el cloruro de calcio tiene un metal, entonces es un compuesto que es iónico. Ya aparece este compuesto, lo vamos a profundizar más la semana que viene, pero el boro está en el grupo 13 y es una excepción. A la hora de hacer Lewis van a aparecer algunos compuestos con excepciones. El otro día en un grupo alguien decía, no puede ser que nos tomen esto. Bueno, sí, se los toman y yo soy consciente que en todos los videos les explico las excepciones y las tienen que saber. ¿Sí? Por ejemplo, el boro, ahora cuando hagamos la Lewis, vamos a ver que en vez de, como todos los elementos, tender a llegar a 8 electrones en el último nivel, va a llegar directamente a 6. El boro, ¿sí? El boro está en el grupo 13, tiene 3 electrones en el último nivel, no llega a 8, va a llegar a 6. ¿Es una excepción? Sí, es una excepción. ¿Aparece en la guía? Sí. Por eso después lo toman, porque en la guía también va apareciendo. Y van a ver que en los videos que yo voy usando también les voy contando las excepciones. Otra excepción que tengo que saber es el berilio. El berilio está en el grupo 2, es un metal, pero nadie puede explicar por qué. Cuando el berilio se combina con elementos del grupo 17, como es el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, lo que le va a pasar al berilio es que aún siendo un metal, forma compuestos que tienen características de compuestos covalentes. ¿Es una excepción? Sí, voy de vuelta. ¿El berilio es un metal? Es un metal. ¿Debería formar uniones iónicas? Debería formar uniones iónicas. ¿Qué es lo que se ve en la vida real? En la vida real nos damos cuenta que cuando el berilio se combina con elementos del grupo 17, forma compuestos que tienen características de compuestos covalentes. En algún ejercicio vamos a ir viendo que aparece, ¿sí? Por eso yo siempre también lo menciono, porque en algún lado va a aparecer, pero es una excepción. No es para que después entren en crisis cuando hacen los ejercicios y no encuentran o no saben cómo. Y acá hago una salvedad. Ustedes tienen las respuestas de estos ejercicios subidos al campus, pero la clave es entender por qué están haciéndolos. Por eso yo los hago con ustedes acá, porque si no yo podría decir, bueno, ustedes tienen las respuestas, háganlo, se dan cuenta si está bien o si está mal y chau. Pero la idea es que se fijen, ¿sí? No solo si está bien lo que están haciendo, sino me gusta con ustedes que entiendan lo que estamos planteando y por qué estamos planteando lo que estamos planteando. Vamos a hacer algunas estructuras de Lewis, sí que nos pide por acá. Nos dice, a partir de las siguientes fórmulas, indique otra vez el tipo de unión, o sea que le digamos si es iónico o si es covalente. Van a ver que esto es clave, todo el tiempo se la van a pasar clasificando. Por eso para mí es más fácil elegir un color para los compuestos iónicos, un color para los covalentes, y ya van marcando y ya saben, así no tienen que andar escribiendo, este es iónico, este es covalente, este es iónico, este es covalente. Cuando habla del tipo de partículas que constituyen las sustancias, les está hablando de esto, ¿sí? Lo que decíamos antes. Bueno, los compuestos iónicos están formados por cationes y aniones. Los compuestos moleculares, las moléculas, van a estar formados justamente por moléculas. Y cuando son redes covalentes, van a estar formados solo por átomos. Y nada más que eso. Bien, vamos con algunos, así al azar, podríamos dibujar todos. Van a ver que en cualquier ejercicio, ustedes lo que siempre pueden hacer es dibujar la estructura de Lewis, tratar de nombrarlo, escribir la fórmula, aunque no les pida. Aunque no les pida, es decir, ustedes cuando terminan la unidad, si quisieran practicar, podrían buscar el nombre de todos estos compuestos. Los intentan nombrar y después lo pueden buscar en internet. Ponen en internet este compuesto y les va a salir. Se llama fluoruro de sodio, pero les va a aparecer también, no sé, cloruro de litio, tricloruro de fósforo, ¿sí? Si yo no sé cómo se llaman, uno me puede decir, Belu, ¿y cómo sé si está bien lo que hice o no? Bueno, lo puedo buscar en internet y eso va a aparecer. Vamos de cosas simples a cosas más complejas. Me pide la estructura de Lewis de este compuesto. Lo miro y digo, bueno, tengo el sodio, que es un metal,
El flúor es un no metal, entonces este es un compuesto iónico, yo lo voy a hacer en azul a propósito. ¿Cómo dibujamos los compuestos iónicos? ¿Cómo hacemos la Lewis? Hay que tener en cuenta algunas cosas. El metal va a ir afuera, el no metal va a ir adentro del corchete. Del no metal le voy a dibujar los electrones que están en su último nivel, es decir, el flúor tiene 7 electrones. ¿Cómo sé? Porque está en el grupo 17. ¿De dónde saco ese dato? De la tabla periódica. Entonces digo 1, yo los dibujo con crucecitas, lo pueden dibujar con circulitos, con lo que ustedes prefieran. 7 electrones. Pero el sodio le va a ceder un electrón. Entonces vamos a dibujar el electrón del sodio. El flúor entonces pasa a tener un electrón de más, por eso le pongo la carga negativa. Esta carga negativa es este electrón, y el sodio, como le cedió un electrón al flúor, pasa a tener entonces carga positiva. ¿Sí? Todo esto tiene que estar en la Lewis el día del parcial. No se pueden olvidar las cargas, no se pueden olvidar los electrones. Los electrones se dibujan de a pares, fíjense que están de a pares, 2, 4, 6, y estos los dibujé a pares. Tratamos del electrón que viene de este catión de dibujarlo de ese lado. Belu, ¿podría haberlo dibujado con una crucecita? Sí, no hay problema de que ustedes no los diferencien, pero si lo van a diferenciar, no puedo dibujar la pelotita del sodio de este lado. ¿Sí? Y no olvidar las cargas. Después la queja es el día del parcial, me olvidé una rayita y por una rayita me bajaron la nota. No, no es una rayita. Te olvidaste la carga del ion, entonces ya no es una unión iónica. Ojo con eso, son muy exigentes a la hora de corregir, por favor. Vamos a dibujar ahora uno como este. Fósforo es no metal, cloro es no metal. Bien, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y lo que siempre puedo pensar es en hacerlo lo más prolijo posible, es decir, podría poner un cloro acá, un cloro acá, un cloro acá. El fósforo está en el grupo 15, por lo tanto el fósforo tiene 5 electrones en el último nivel. Este razonamiento me sirve para ubicarme. El cloro está en el grupo 17, tiene 7 electrones en el último nivel. Es decir, ¿qué me va a pasar? El cloro necesita un electrón, el fósforo necesita 3 electrones. Bien, entonces yo puedo hacer que cada fósforo comparta con un cloro, y ahí entonces dibujo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 del cloro, más el del fósforo 8. Y ahora voy con los otros. Estas son uniones covalentes simples, porque están compartiendo solo un par de electrones. Tengo 3 uniones covalentes simples. 1, 2, 3. Y lo dejo así. No redondeo, no marco con globitos, no hago nada. ¿Sí? Ahí, ya está. Otra vez, si yo le dejo, le pongo, no sé, estos electrones de este lado, está mal. ¿Qué me falta dibujar acá? El fósforo tiene 5 electrones. 1, 2, 3. Bueno, entonces le van a quedar esos dos. Y le queda un par de electrones libres. Y queda así, y no pasa nada. Ese par de electrones libres después va a tener obviamente una consecuencia, lo vamos a ver la semana que viene, algo va a pasar, pero queda ahí, y ahí está bien. ¿Sí? Necesitamos manejarnos y aprender a poder dibujar este tipo de compuestos, sí o sí. Vamos con algunas cosas un poquito más difíciles, como son los iones. ¿Sí? Me pide la estructura de Lewis de iones, y acá quiero mostrar algo de cómo dibujar esto, teniendo en cuenta algo parecido acá, ¿no? Este 3 me dice que había 3 cloros. Tengo que dibujarlo. Sí, Pauli, lo saco del nivel. Exactamente. Yo lo que hago es, como tengo el fósforo, está en el grupo 15, lo podemos escribir, así eso les queda. Grupo 15, 5 electrones. Grupo 17, 7 electrones.
Importante. Y sí, todo sale de la tabla, entonces no necesito hacer ningún razonamiento. Algo que a veces veo como errores dando vueltas, ¿sí? Este 3, yo no puedo dibujar fósforo, un cloro y le pongo un 3 acá adelante. Cuando es este 3, yo necesito este 3 sí o sí dibujar los 3 electrones. ¿Sí? Dibujar esos 3 electrones, sí o sí. Sí o sí necesitas poder dibujarlos acá, así. Estos 3 cloros. No puedo, yo no puedo poner, porque lo vi justo ayer me preguntaba, creo que alguien, un 3 acá y ahí. Necesitamos dibujar sí o sí. Bien, vamos a dibujar entonces este. Me dice fósforo, oxígeno 4 3 menos. Es un ion. Entonces el ion yo lo voy a dibujar entre corchetes. Es un ion, yo el ion lo voy a dibujar entre corchetes. Tengo el fósforo y tengo los oxígenos. ¿Qué es importante? Fósforo. Dijimos recién, grupo 15, perdón, 5 electrones en el último nivel. Oxígeno. Grupo 16, 6 electrones en el último nivel. ¿Cómo vamos a ordenar esto? Primero, sé que tengo un fósforo y tengo 4 oxígenos. Los dibujo, sí, otra vez. No le pongo ningún número, dibujo todos los átomos. Ahora les voy a mostrar en qué momento puedo usar el número. Y que a mí me diga que tiene un 3 acá arriba, me está diciendo que hay 3 electrones extra. Es decir, que hay algún catión que le está cediendo, que yo no sé dónde está, no, y no importa, pero hay algún catión que le está cediendo 3 electrones. Es decir, hay 3 electrones que entran de afuera, que yo no veo de dónde, pero si hay un anión y tiene carga 3 negativa, debe haber algún catión en algún lado que se los está cediendo. Entonces, ¿qué es lo que yo primero podría dibujar? Podría dibujar, y los voy a dibujar en verde para no perdernos, los electrones nuevos. Hay 3 electrones que son externos. ¿Para qué me ayudan a mí? Porque el oxígeno tenía 6 en el último nivel, yo quiero llegar a 8, ya tiene uno más, entonces tiene 7. Si ya tiene 7, va a necesitar solamente hacer una unión covalente simple con el fósforo. Entonces, ¿qué hago? Acomodo de a pares los que ya sé que van, dibujo los 6 del oxígeno y ahora voy a completar con los del fósforo. Solo los voy a hacer circulitos violetas para no marearlos a ustedes, pero acuérdense que no son necesarios. ¿Qué logré hacer hasta acá? Este oxígeno tiene 8 electrones. Este oxígeno tiene 8 electrones. Este oxígeno tiene 8 electrones. Este fósforo que tiene sus 3, pero le faltan 2 más, entonces van acá, tiene sus 5 electrones, 6, 7, 8. Perfecto. ¿Qué le pasa a este oxígeno? Este oxígeno necesita electrones porque el oxígeno tiene solo 6. Le vamos a prestar momentáneamente esos dos, vamos a hacer una unión covalente simple o una unión covalente, una unión covalente dativa o una unión covalente coordinada, se les llama como a ustedes les guste, pero tiene que notarse que no están compartiendo. Yo no puedo poner estos electrones, a ver si los puedo girar. Quiero girar esto, no me deja girarlos. Me refiero a que yo no puedo poner acá los electrones. ¿Sí? Porque eso sería una unión covalente doble y eso no es real. Miren la diferencia. Esto es una unión covalente simple, unión covalente simple, unión covalente simple. Esto es una unión covalente dativa o coordinada. ¿Cuál fue la clave? Mirar la carga que está fuera del compuesto, que es lo que a mí me estaban dando acá, y esa carga, saber que son electrones extras. Y arranco por ahí. Van a oxígenos diferentes. Sí o sí, van a oxígenos diferentes.
Entonces, a partir de ahí, a mí ya me va ayudando a ir sabiendo desde dónde puedo comenzar. Siempre que yo pueda ubicar los oxígenos, eso me va a ayudar a poder entender cómo seguir el resto de los compuestos. Necesitamos manejar súper bien lo que tiene que ver con estructuras de Lewis. Es fundamental. Lo vamos a usar mucho también para la clase siguiente. O sea, hay dos clases que me implican estructura de Lewis. Se tienen que cansar de hacer Lewis hasta que les salgan. Lewis llega un momento que empieza a salir. Es como que uno no sabe cómo y empieza a razonar y empieza a salir. Me gustaría que hagamos algo como, por ejemplo, esto, que es un poco más pesado. El compuesto a mí me dice que es sodio 2, oxígeno, azufre, oxígeno 4. Si miro, el sodio es un metal, está en el grupo 1. El azufre es un no metal, está en el grupo 16, por lo tanto tiene 6 electrones en el último nivel. Acuérdense que el sodio tiene un electrón. Y el oxígeno también está en el grupo 16, también tiene 6 electrones en el último nivel. Como tengo un metal, ustedes lo pueden ir haciendo a la par mío, como tengo metales y no metales, esto sí o sí va a ser un compuesto que es iónico. Y si alguno ya tiene una idea, vamos a necesitar poder entender, ¿sí?, que esto es una oxosal. Para el que no, lo va a ir aprendiendo poco a poco. Vamos a ver esto. ¿Qué más tengo que tener en cuenta para dibujar esto? Es un compuesto iónico, entonces voy a tener afuera, ¿sí?, el catión. Yo sé que el sodio va a ceder ese electrón. Y vamos a tener todo esto adentro del corchete. Siempre vamos a tener el corchete. Algo importante. Estos compuestos, ¿cómo los separo? Los separo por el metal. Del metal para un lado, del metal para el otro. Si el metal tiene carga positiva y tengo dos metales, voy a ver que todo esto está aportando más 2. Por lo tanto, todo esto va a aportar menos 2. Es decir, que la carga de todo este anión va a ser 2 menos. ¿Qué significa ese 2 menos? Que cada uno de estos sodios, vamos a sacar el loguito, que cada uno de estos sodios está cediendo un electrón a algún oxígeno. Vamos a hacer como hicimos antes, ponemos los electrones primero. Muy bien, y ahora yo ya empiezo. Y digo, bueno, tengo los oxígenos. Claro, el oxígeno está en el grupo 16 y tiene entonces 6 electrones en el último nivel. Nosotros siempre buscamos, mirando la tabla periódica, en qué grupo están para saber cuántos electrones tienen en el último nivel, para saber cuántos les van a faltar para llegar a 8. El oxígeno está en el grupo 16, por lo tanto, todo este grupo tiene en el último nivel 6 electrones. Le faltan 2 electrones para llegar a 8. Cada elemento necesita llegar a tener 8 electrones en el último nivel porque eso le da una estabilidad. Por eso el oxígeno busca ganar 2 electrones, decíamos, y llegar al número de electrones del neón. El oxígeno va a querer ganar 2 electrones. Bien, entonces, decíamos, tenemos los 6 electrones del oxígeno. Como ya tenemos uno extra, que es el del sodio, ya solamente entonces le va a faltar uno acá. Importantísimo, los pongo sí o sí en distintos oxígenos. No pueden ir los electrones del sodio al mismo oxígeno, eso estaría mal. Y como el azufre también necesita sí o sí tener 8, vamos a poder completar uno y uno acá. Lo dibujo así para que nos ayude a mirarlo en principio. ¿Y qué me pasa ahora? Algo que me pasaba antes también. El azufre ya tiene 8. Listo. El oxígeno ya tiene 8. Claro, pero estos dos oxígenos no tienen 8. Entonces, ¿qué voy a hacer? Les dibujo
2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí me queda entonces este compuesto. Unión covalente simple, unión covalente simple, unión covalente coordinada o dativa. Y después tengo los iones. Si yo no quisiera dibujar los dos sodios, lo otro que podría hacer es no dibujar este y acá adelante poner un 2. Pero ojo, para mí esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque primero a veces se lo olvidan, está mal el compuesto. Si ustedes dibujan solo uno, está mal. Después a veces lo ponen acá abajo, también está mal. Después se confunden y se lo ponen al corchete, también está mal. Yo sugiero, se están jugando un punto del examen, que lo dibujen entero. Todos los iones que aparezcan en la fórmula, sino la fórmula a mí, ¿qué me pedía? Me pedía 2 sodios, azufre, oxígeno 4. Bueno, dibujo todo. Es un ratito que me lleva esto, ¿no? Y me estoy jugando la pregunta del examen. Entonces, no tratemos de ahorrar tiempo en el examen. Y no nos acostumbremos tampoco a decir, ah, no, bueno, después el día del examen lo voy a dibujar completo. Y lo dibujan más o menos en la hoja borradora ahora, porque después se confunden y se olvidan de esas cosas. Entonces, es importante desde ahora, desde el momento de practicar, tener en cuenta qué cosas yo tengo que tener presentes al día del examen, ¿sí? Y cada ejercicio que hagan en su hoja borrador, yo sugiero que lo hagan como si estuvieran haciendo el día del examen, para que se acostumbren a hacerlo todo entero, sin dejar, ¿sí?, distintas cosas al azar o sin dejar cosas que después se van a acordar, porque después no se van a acordar. ¿Bien? Entonces, ¿qué me tiene que pasar? Me tengo que cansar de hacer Lewis. Y hay distintas, sí, hay covalentes, hay iónicas, hay de iones para que también vayan haciendo. Me va pidiendo distintas cosas. Última cosa antes de pasar a ver nomenclatura. El ejercicio 5 nos dice determinar los números de oxidación de todos los elementos. Vamos con este que les quiero mostrar algo. El compuesto que nos proponen es este. Voy a ir a la tabla periódica a buscar cada uno de estos elementos, porque a veces puede ser que en la tabla periódica cada elemento tiene un solo estado de oxidación y ya está. El oxígeno, -2. Ok. El potasio, +1. Perfecto. Pero el manganeso tiene una chorreadera de números que no puedo yo adivinar cuál es y no puedo decir, ah, va a trabajar con 4. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? No puedo como yo decidir con cuál si no me dan alguna pauta. ¿Qué vamos a tener en cuenta entonces acá? Vamos a ver qué pasa con el resto de los estados de oxidación para ver cuál tiene el potasio, ¿sí? +1 dijimos el oxígeno -2, y lo que tengo que ver ahora es qué estado de oxidación tiene el manganeso. ¿Qué es lo importante? No tengo un solo oxígeno, tengo 4 oxígenos, o sea que todo el oxígeno aporta -8. La pregunta sería entonces, ¿cuánto le tengo que sumar a +1 para que cuando yo le resto -8, fíjense que acá como no hay nada, es 0? O lo mismo que decíamos antes, +1 más X -8 es 0. ¿Cuál es el estado de oxidación del manganeso en ese caso? Yes, exactamente, ¿sí? Fundamental. Estas cosas yo sé que soy re hincha, pero son fundamentales. Les va a salvar la vida ya poder determinar cuál es el estado de oxidación, ¿sí? Fantástico, entonces, vamos a lo que les quiero mostrar después de esto, ¿sí? Estados de oxidación por doquier, la. Bien. Vamos a hacer algunas cositas de nomenclatura, ¿sí? Algunas, solamente algunas, no es para que se asusten, sí, algunas. Algunas nomenclaturas son muy fáciles o muy simples. Si yo presto atención, me dice trióxido de dinitrógeno. Bueno, algo importante, siempre el más electronegativo va al fondo del nombre. ¿Y cómo sé yo cuál es el más electronegativo? Y lo busco en la tabla periódica porque tengo el dato de la electronegatividad.
Decime, Pauli. No, sí, es que no es que no se pone. Yo lo que les decía es que se puede poner, si vos querés, podés poner acá, en vez de poner esto, lo podés poner acá. No es que no se puede, sí se puede. El problema es que después se olvidan de ponerlo acá, o se confunden y lo ponen acá, o lo ponen acá, y por eso para mí es muy peligroso. Sí se puede, y está súper bien. Yo no escribo el otro guión y le pongo un 2 acá si quiero escribir uno solo. En general lo que pasa, no, no hay problema. En general lo que pasa es que se confunden mucho, o por eso, o escriben los dos y le ponen el 2, o el 2 lo escriben acá abajo, o el 2 lo ponen acá arriba de este, o como dibujan uno solo, no le dibujan el otro electrón al oxígeno. Entonces, como muchas veces trae más posibilidad de error que de facilidad, lo que yo siempre les digo es, están jugando el punto del examen, no escatimen, en vez de poner un 2 acá, vamos, escribamos un símbolo más, tampoco es tan difícil, y ya estamos seguros que está bien, a eso voy, ¿no? Como ahorrar la posibilidad del error, a eso me refiero yo. Bien, vamos a ver algo de nomenclatura un poquito, ¿sí? Como para desoxidarnos un poquito. Sé que muchos capaz no lo estudiaron sin problema. Decíamos entonces, el más electronegativo es el que va al fondo en la nomenclatura. ¿Cómo lo sé? Mirando la tabla periódica, en este caso me dice trióxido de dinitrógeno. El más electronegativo, si lo busco, va a ser el oxígeno. Por lo tanto, voy a escribir nitrógeno, queda muy finito, nitrógeno, oxígeno. Me dice trióxido, o sea que hay tres oxígenos. Ojo, va como subíndice, dinitrógeno, dos nitrógenos. Y ya está. Esas son muy fáciles porque me están diciendo la cantidad, ¿sí? Me está dando el prefijo, ya me dice cuántos átomos necesito poner de cada uno. Lo mismo me pasa acá, heptóxido de dicloro. El oxígeno es más electronegativo, entonces va el cloro primero, el oxígeno después. Heptóxido viene de 7, dicloro viene de 2. ¿Qué pasa con los otros que tengo acá? Miremos. Flúor y calcio es una sal binaria. Las sales binarias usan terminación uro. El elemento más electronegativo va con terminación uro. Entonces esto sería fluoruro de calcio. Y como el calcio tiene solo un estado de oxidación que es +2, no tengo que aclarar nada. Bromuro de litio. Lo mismo, el litio tiene solo un estado de oxidación y es +1. ¿Qué pasa si yo tuviera entonces, miro esto y digo, ah, es una sal binaria, ¿por qué? No metal y metal. Si ustedes después pueden, en el video teórico yo les voy explicando cómo podrían hacerse una guía para poder entender las nomenclaturas y cómo convendría. Esto es bromuro, porque es una sal binaria, el más electronegativo termina en uro, esto es bromuro. El problema es que tengo el hierro, y si yo voy a la tabla periódica y busco el hierro, ya van a ver que después empiezan a aprender estas cosas de memoria porque se cansan de usarlas, tiene dos estados de oxidación posibles, +2 y +3. Bueno, ¿qué me pasa a mí? Entonces, en este caso, yo tengo que ver con qué estado de oxidación está actuando. Es bastante fácil de darme cuenta que acá, si el hierro puede tener +2 o +3, evidentemente tiene +2 o tiene +3, evidentemente acá está trabajando con +3. Entonces yo necesito aclararlo. Entonces, o escribo bromuro de hierro 3, y ojo porque va con números romanos, no puedo poner el 3 con número, ¿sí? O sé que algunos otros pueden ser que conozcan la otra nomenclatura, que es escribir bromuro férrico por la terminación ico. La terminación ico me habla de que es el estado de oxidación mayor.
Necesitamos aclarar que es bromuro de hierro 3 porque podría ser bromuro de hierro 2. ¿Sí? Importante eso. Podría ser bromuro de hierro 2, entonces yo necesito aclararlo. No aclaro cuando no hay otra opción. Yo acá no necesito poner bromuro de litio 1. Si aclaro y no es necesario, les van a bajar el punto. Entonces el de abajo me quedaría bromuro de hierro 2 o bromuro ferroso. ¿Cómo se va a nombrar estos? Los vamos a llamar hidrácidos, ¿sí? O hidruros no metálicos. El negativo es este, es el más electronegativo, así que el azufre es el que tiene estado de oxidación -2, el negativo, este va a tener +1, y esto se llama sulfuro de hidrógeno. Son todos compuestos binarios los que estamos trabajando, y está bueno, de hidrógeno, perdón, varié con el binario. Y está bueno empezar a mirar y decir, bueno, cuando son oxígeno, cuando tienen oxígeno, o aclaro cuántos tengo, o escribo directamente los elementos. Óxido de cesio, me dice, bueno, cesio, oxígeno. El cesio está en el grupo 1, es un metal, por lo tanto esto es +1, esto es -2. ¿Cuántos cesios tengo que poner yo entonces para que todo esto tenga la sumatoria de sus estados de oxidación sea 0? 2 cesios, perfecto. Y ahora es al revés, me dan el nombre y yo tengo que ir para atrás, pudiendo pensar, tengo el nombre, entonces puedo escribir la estructura, con la estructura busco los estados de oxidación y ahí termino viendo entonces la atomicidad. Y después les pide que ustedes hagan toda la estructura de Lewis con eso y la clasificación, si es un óxido, si es un hidrácido, bla, 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 bla. Todos estos son compuestos binarios, fíjense que se los separa, si yo en el video les digo, bueno, estudien primero los binarios, los óxidos, las sales binarias, los hidrácidos, los hidruros metálicos. Hacen todo lo binario primero, binario porque son dos elementos distintos. Ok, después podemos pasar a los ternarios, que ahí aparecen los hidróxidos, como por ejemplo esto, el hidróxido, las oxosales, que tienen metal, no metal, oxígeno, los oxoácidos, hidrógeno, no metal, oxígeno también, las sales con hidrógeno, y ahí empiezan a aparecer ¿sí? Eh, sí, distintas variedades y distintas situaciones. Nombramos algunos para que nos quede algo nombrado. ¿Cómo se llama esto? Tiene clave esto, me tiene que llamar la atención, eso se llama hidróxido. Esto es el hidróxido de magnesio. El estado de magnesio, si lo busco en la tabla periódica, voy a ver que es +2, pero no lo aclaro porque el magnesio tiene solo un estado de oxidación. Me dice ácido clórico, y vamos a pensar juntos algunas cosas del cloro. Si es me dice ácido clórico, es un oxoácido, ¿eso qué significa? Vamos a recortar. Eso significa que va a estar formada ese compuesto por, vamos a borrar esto, ácido clórico, me dice a mí. Bien, ácido clórico entonces es hidrógeno, cloro, oxígeno. ¿Cuál es el problema? Cuando voy a la tabla periódica me voy a encontrar con que el cloro, al igual que el bromo y que el yodo, tiene 1.000.000 de estados de oxidación. Tiene +1, +3, +5 y +7. El -1 solo lo vamos a usar cuando estamos con el hidrógeno, pero tenemos todos los demás, +1, +3, +5 y +7. Es decir, que podría formar 4 oxoácidos distintos usando cada uno de esos estados de oxidación. Vamos a pensar entonces en las 4 posibilidades. Esto mismo lo podríamos plantear para el bromo, para el yodo, sí, o para el cloro.
Y ahí a lo que es importante, y lo vamos a hacer sistemático, el hidrógeno siempre más 1, el oxígeno menos 2. Y vamos a pensar en las 4 posibilidades que dijimos que podemos tener. No estamos usando el menos 1 acá porque dijimos que solo había un elemento que era negativo y que es el oxígeno. Hay algo clave, ¿no? Para armar estos compuestos, yo necesito que lo negativo siempre sea igual a todo lo positivo. Entonces necesito siempre que el número de oxígenos que yo ponga siempre tiene que superar a esto, porque encima después tiene que venir un hidrógeno. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántos oxígenos yo necesito poner para superar al más 1? Directamente con 1, yo ya estoy. Entonces, ¿esto qué significa? Menos 2 más 1 más 1, todo esto me da 0. Esta es la fórmula del compuesto. Clave, cuando yo doy la fórmula del compuesto, no le agrego los estados de oxidación. La fórmula es la fórmula, ¿sí? Sin estados de oxidación. Esa es la fórmula del compuesto, la podemos escribir de vuelta para que nos quede bien clara. Esta es la fórmula. Y ahora vamos a ver después cómo nombramos esto. Si vamos al de abajo, tengo oxígeno menos 2, hidrógeno, cloro más 3. ¿Cuántos oxígenos me conviene poner para superar en número a este? 2. Si yo pongo 2 oxígenos, hago 2 por menos 2, me queda menos 4, más 3, más 1, llego a 0. O sea que la fórmula de este compuesto es esta. Ojo que no es esto. Si la L es una L minúscula. Tengo en este caso más 5. ¿Cuántos oxígenos me conviene ponerle, me dicen ustedes, para superar el número al 5? Yes, exactamente. Mati me dice 3, entonces me queda este compuesto. 3 por menos 2 son menos 6, más 5 más 1, llego a 0, tengo este compuesto. ¿Qué estamos haciendo? Todos los oxoácidos posibles del cloro, porque les quiero mostrar qué es lo que pasa, y este entonces necesitaría 4 y me queda de esta manera. ¿Cómo vamos a nombrar esto? Cuando los elementos tienen 2 estados de oxidación, dijimos que usábamos, cuando los elementos tienen 2 estados de oxidación, dijimos que usábamos la terminación ico y oso. La terminación oso es para el menor y la terminación ico es para el mayor. Bien, pero ¿qué me pasa acá? No tengo solo 2 estados de oxidación acá, tengo 4, entonces no me alcanzan solo estas 2 terminaciones y agregamos otras. Entonces, ¿qué vamos a agregar? Vamos a decir que este es el ácido hipocloroso y esto es lo que va a cambiar. Podría ser hipobromoso, podría ser hipoyodoso. Este va a ser el ácido cloroso. Este va a ser el ácido clórico. Y el otro va a ser el ácido perclórico. ¿Sí? Entonces, me pedían solo el ácido clórico, es este. Pero aprovechamos ese ejercicio para tener en cuenta todo lo que está sucediendo, ¿sí? ¿Qué le pasa? Al cloro tiene 4 posibilidades distintas, les dejo planteadas todas las posibilidades para poder vincularnos con esto y poder empezar a familiarizarnos con las situaciones. Vamos con este, me dice hidróxido de cobre 1. Cuando me aclara, es porque evidentemente el elemento, el cobre, tiene más de un estado de oxidación posible. Si vamos a la tabla y buscamos el cobre, vamos a la tabla y buscamos el cobre fíjense que podría tener más 1 y más 2. Más 1 y más 2.
Perfecto. Me dice que es +1, me lo aclara el nombre, yo tengo que respetar eso, no puedo dibujar el que quiera, porque me lo está diciendo. Entonces, ¿qué voy a pensar? Cobre. Me dice hidróxido, dibujo el hidróxido, y algo que es importante y que me va a ayudar mucho es tener en cuenta, sabemos que el oxígeno es -2, sabemos que el hidrógeno es +1, entonces siempre, 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 el oxidrilo o el hidróxido va a tener -1, siempre. Como me dicen que el cobre es el 1, me lo está diciendo el nombre, +1 -1, esta es la estructura. Hidróxido de cobre 1. ¿Por qué me lo aclara? Me lo aclara porque podría ser el hidróxido de cobre 2, y ahora lo vamos a dibujar para que nos quede también algo más. Si en vez de ser hidróxido de cobre 1 fuera hidróxido de cobre 2, yo lo que dibujaría es cobre, OH, esto sigue siendo -1, esto sería +2, y yo, ¿cómo podría ser? Tendría que ponerle sí o sí 2 de todo este paréntesis, y ojo, va un 2 afuera del paréntesis. No le meto ni un 2 acá, ni un 2 acá, ni nada de eso. El 2 va afuera, entonces a mí me quedaría así, y esto sería hidróxido de cobre 2. Lo construyo en mi hoja borrador, lo escribo prolijo, sin los estados de oxidación. Vamos a ver cómo nombramos esto, que evidentemente tiene mucha cosa rara. Esto es una oxosal, tenemos metal, no metal, oxígeno. Este va a ser el catión, la parte positiva. Esto va a ser lo que nosotros llamamos el oxoanión. Y vamos a empezar a pensar y buscar algunos trucos para nombrar esto. Me escriben a mí, me piden que yo nombre esto. Si voy a la tabla periódica y me fijo, el cobalto, vamos a buscar el cobalto, puede tener +2 y +3. Tener una idea de qué estados de oxidación tendría a mí me ayuda a pensar, bueno, a ver de qué me están hablando. El cobalto puede tener +2 y +3. Ver este 3 acá a mí me abre, me da la posibilidad de entender entonces que este tiene +3. Acuérdense que nosotros separamos el metal para un lado y todos los no metales. Entonces, este ya va a tener entonces +3. Ya me da una pauta. +3. Si todo eso es +3 y estoy teniendo que poner 3 aniones, evidentemente todo esto, cada uno de los aniones va a ser -1. Por eso pongo 3, para hacer 3 por -1 más 3 me da 0. Entonces tengo que prestar atención ahora a ver qué pasa acá. El oxígeno sí o sí es -2, eso siempre. 2 por -2 me da -4. ¿Qué estado de oxidación tiene que tener el nitrógeno para que yo logre, llegar a -1? Si el oxígeno me aportó -4, ¿qué estado de oxidación tendría que tener el nitrógeno para llegar a -1? ¿Cuál les parece? +3. +3. Perfecto. Y con esto yo puedo empezar a nombrarlo. ¿Por qué? Porque el nitrógeno podría tener +3 o +5. Como tiene +3, es el más chiquitito. Decíamos que para el más chiquitito es oso, y cuando es una oxosal pasa a la terminación ito. El ácido con +3 sería ácido nitroso, entonces el oxoanión se llama nitrito, y esto se llama nitrito de cobalto 3. Si para el más pequeñito usábamos el oso para el oxoácido, ahora para la oxosal, nosotros usamos la terminación ito.
Y si para el oxoácido usábamos el ICO, usamos el ato. Y esto es lo que muchas veces muchos recuerdan, que decimos, el pico del pato es hermoso y chiquito. El pico del pato es hermoso y chiquito, y no se lo olvidan nunca más. Y usamos esto para oxosales o para oxoaniones. El oxoanión sería nitrito, solo esto, con la carga -1. Cuando yo junto 3 oxoaniones y los junto con el cobalto, tengo entonces el nitrito de cobalto. Y de a poco esto, ¿sí?, se va armando adentro de mi cabeza y de a poco van empezando a tener más sentido todas estas cosas. Nitrito de cobalto, no es cualquier cobalto, es cobalto 3. Les voy a ampliar un poquito esto porque les va a servir. Así ya les queda un poco más grande. Bien. Vamos con este ejercicio que muchas veces parece chino, pero que en realidad es bastante simple. ¿Sí? Les quiero dar como algunas pautas para poder razonarlo. Nos dice, escribir la fórmula empírica, o sea, la fórmula de tal compuesto, la estructura de Lewis y bla, 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 pero ahora empieza con distintos pedidos de cosas. Y yo no me tengo que complicar la vida, simplemente tengo que ir a buscar algo que cumpla con eso. Un hidróxido me dice formado por un catión trivalente. O sea, el hidróxido, ¿cómo está formado? El hidróxido está formado por un metal y OH. Bien, me dice que este metal forme un catión trivalente, o sea que su estado de oxidación sea +3. Que yo tenga un elemento que logre, ¿sí?, por ejemplo, este metal, que logre formar esto, o sea que pueda perder 3 electrones. Voy a la tabla periódica y puedo mirar cualquier metal que tenga estado de oxidación +3, como podría ser el hierro, el cobalto, el níquel. También podría usar el aluminio, el galio. A veces en ese ejercicio quedamos como dando vueltas, como diciendo, ¿qué me está pidiendo acá? Bueno, me está pidiendo solamente eso, que yo le pueda dar algunas ideas, y no hay un solo hidróxido posible, porque yo podría hacer, entonces les decía, como me dice que es trivalente, va a tener 3, o el hierro, o el níquel, ¿sí? No hay uno solo posible, van a haber varios. Un hidróxido que está formado por un metal alcalino térreo. ¿Y cuál era el alcalino térreo? Todos los del grupo 2. Voy al grupo 2, busco cualquiera que a mí se me antoje. Cualquiera, ¿eh? Por ejemplo, me pinta usar el bario. Como sé que tiene +2, y dijimos que los oxidrilos siempre tenían -1, ahí llegó a esto. Una molécula formada por, y me está dando el orden, 3 átomos de hidrógeno, o sea, hidrógeno va la atomicidad abajo. Un átomo de fósforo, 4 átomos de oxígeno. Si se acuerdan, esta es la excepción que yo les decía antes. Este es el ácido ortofosfórico, que a veces lo conocemos como ácido fosfórico. Sí, pero fíjense que lo toman, porque les piden el nombre y la estructura de Lewis de esto. Entonces la excepción les gusta. Bueno, y así me sigue pidiendo, ¿no? Un oxoanión que presente, en el F me dice un oxoanión que presente 2 uniones covalentes simples y una unión covalente doble, y ahí ya es empezar a probar. No siempre hay cosas que son tan puntuales que las podemos saber, sino empezar a probar qué no metales me generan, ¿sí?, unión covalente simple, unión covalente doble, ir buscando, porque no siempre la consigna es tan cerrada de decir este es este elemento, puede ser más de uno. Me puede pasar en el parcial, me puede pasar en el parcial. Entonces necesito poder armármelo en mi cabeza. Voy con el H y con el I, que los dejé acá, porque me parecen muy importantes. El H, porque me dice una oxosal formada por un metal del grupo 2 y un no metal del grupo 17. Un metal del grupo 2 podría ser cualquiera, magnesio, calcio, bario, cualquiera. Pero ¿qué es lo importante? ¿Cómo se forma la oxosal? La oxosal, y acá viene la trampa, se forma siempre por el metal, no metal,
y el oxígeno. Esto es lo que nosotros llamamos el oxoanión y este es el que va a formar el catión. A mí en ningún lado me dice oxígeno, me dice un metal, en este ejercicio puntual me pide algo del grupo 2 y me dice que el no metal sea del grupo 17. Muchas veces en el examen lo que hacen es escriben, por ejemplo, esto. Un metal del grupo 2, un elemento del grupo 17. Y ustedes después dicen, en ningún lado me decía que tenía que poner el oxígeno. Bueno, claro, pero me decía un oxosal. Si es una oxosal, no es una sal binaria que es solo metal y no metal. Es una sal que también tiene oxígeno. No les van a decir, hola, acordate que la oxosal tiene oxígeno. Eso es donde ustedes necesitan poder recordar y pensar. Entonces, esto es lo que estaría mal, por eso lo traigo para repasar hoy, y podría ser tranquilamente el bario, el cloro y el oxígeno. Y acá yo le pongo los estados de oxidación. El del grupo 2 solo puede tener +2. El oxígeno tiene -1. Pero el cloro puede tener, acuérdense, +1, +3, +5 y +7. Yo elijo qué estado de oxidación le pongo, pero tengo que escribir el compuesto coherentemente. Por ejemplo, digamos, le vamos a poner 7. Bueno, si le pongo 7, acá voy a necesitar poner 4. Y fíjense qué me pasa acá. 4 por -2 son -8. -8 más 7, todo esto me queda +1. Perdón, -1. 4 por -2 son -8, -8 más 7 me queda -1, todo esto es -1, pero esto es +2. ¿Qué me va a pasar a mí acá? Le tengo que poner un 2 acá abajo. ¿Cómo se llama esta oxosal? Acuérdense cuando usábamos el +7, dale, Yara, no hay problema. ¿Cómo se llama la oxosal? Sí, como es +7 era per-ato, entonces esto va a ser perclorato de bario. No aclaro que es bario, yo no voy a poner de bario 2, porque el bario solo puede tener un estado de oxidación, que es el 2. Sí, pero ojo, el error más común ahí es olvidarse del oxígeno, es olvidarse que a mí lo que me pidieron es una oxosal, por favor. Y el otro, donde pasa el error más común, me dice una oxosal formada por este anión, que es el fosfato, y el potasio. ¿Y qué hacen muchas veces? Escriben y escriben solo esto. Me dicen, ya está. No, no está, porque me está diciendo que este tiene carga 3 negativa y este tiene carga +1. Por lo tanto, evidentemente voy a necesitar poner 3 cationes. Ahí, sí, Belu, ya está. Otra vez, fíjense que aparece esta especie que era la excepción que yo les contaba. Entonces esto se llama ortofosfato, porque es el ácido ortofosfórico, ortofosfato de potasio, y si lo escriben como fosfato de potasio, también se los dan como válido. ¿Por qué no aclaro que el potasio tiene estado de oxidación +1? Porque el potasio solo tiene un estado de oxidación, nada más, ¿sí? Nada más. Bien, ejercicios después normales. Tuki, acá, representen el vector momento dipolar. Solo tengo que marcar. ¿Para qué lado apunta el vector? Busco cuál es el elemento más electronegativo, por ejemplo acá, y digo, bueno, es el flúor, el vector apunta al flúor. Es el oxígeno, el vector apunta al oxígeno. Nada más que eso. Representar el vector es dibujar la flecha arriba de los elementos viendo que la flecha apunte al más electronegativo. No se compliquen la existencia, no se tranquen con eso, no tiene sentido. Quiero que hagamos ahora, sí, los integradores, porque justamente lo que hacen es esto, ¿no? Para cerrar, quiero hacer los integradores con ustedes. Me dice el catión y me da este dato. Me dice que tiene una carga. Vamos a separarlos. Y lo mismo que les decía la semana pasada, yo sé que hay alguno que viene y que ya hizo todos los ejercicios, lo que yo quiero siempre es que se lleven algo extra de cada ejercicio, ¿no? De cada cosa que vayamos viendo.
tiene 85, 88 de número másico, carga 2. Me dice que pertenece al quinto período y es isoelectrónico al anión R-. Vamos a ir al quinto período a buscar a ver cuál podría ser este catión. Me está diciendo algo clave, que es un catión y que es un catión bivalente. Entonces, seguramente esto está en el grupo 2, o sea que voy a ir al quinto período y al grupo 2 a buscar cuál es ese elemento. Quinto período, grupo 2. Es el estroncio. ¿Cuál es el Z? 38. Vuelvo. Entonces digo A88, Z38. ¿Cuántos protones tiene? Sabemos que tiene igual que el Z, 38. ¿Cuántos electrones tiene? Ojo acá, que decíamos la semana pasada. Ganan los positivos, ganan por 2, ¿sí? Como si fuera un partido de fútbol, ganan por 2. Entonces, evidentemente, tiene 2 electrones menos, va a tener 36. Si él tiene 36 y es isoelectrónico con esto, este tiene 36 electrones. ¿Y acá quiénes ganan? Ganan los electrones. Por lo tanto, acá tenemos 35 protones, Z35. Ganan los electrones, ganan por 1, entonces tiene uno menos, Z35. ¿Qué me pide? Me pide que determine el número de neutrones presentes en un átomo de X. Ok. ¿Cómo calculamos los neutrones? Lo veíamos la semana pasada, decíamos puedo hacer A menos Z, 88 menos 38, estos son los neutrones y me da 50. Y ahora me dice que escriba la fórmula de Lewis, la fórmula mínima y el nombre IUPAC del compuesto formado entre los iones mencionados y que identifique a cada uno con su símbolo. Ya determinamos entonces que este era el estroncio. Y vamos ahora a buscar el elemento que tiene un Z que es 35. Es el bromo. Va a formar un anión, le conviene ganar un electrón. Entonces tengo que formar ahora el compuesto que queda cuando yo vinculo al bromo con el estroncio. ¿Qué es importante? El estroncio va a formar un catión bivalente, el bromo va a formar un anión bivalente. Esto se va a escribir primero el estroncio, este es el bromo. ¿Qué les puse? El estado de oxidación, como está en el grupo 2, el estroncio tiene más 2, el bromo está actuando como un elemento electronegativo, tiene un solo estado de oxidación negativo, es el -1, y entonces, ¿qué voy a necesitar yo acá? 2 bromos. Borro los estados de oxidación para entregar el ejercicio. Esto es una sal binaria. Es una sal binaria. ¿Cómo se llama? Se llama bromuro de estroncio. ¿Aclaro que es estroncio 2? No, porque no tiene otro estado de oxidación. Solo es el estroncio. ¿Qué me pide que haga? Que haga la fórmula de Lewis. Bueno, tiene un metal. Esto es un compuesto iónico. ¿Cómo lo voy a hacer? El bromo va a ir adentro del corchete. Tengo el estroncio, que va a tener la carga. Ojo, porque la carga es positiva, el número primero y el signo después. El bromo está en el grupo 17, tiene 7 electrones en el último nivel. Si yo le agrego el del estroncio, entonces me va a quedar con carga negativa. Y ojo, porque a mí acá me dice que tengo que poner 2 bromos. Entonces, acá empezamos con lo mismo que decíamos antes. O le dibujo un 2 grande acá, pero no es acá, no es acá, no es acá. O le dibujo el 2 bien grande acá afuera, o me la juego con todo y vuelvo a dibujar el bromo ahí. Entonces, como les digo siempre, si quiero dibujar el número no hay problema, pero tengo que hacerlo bien. Si quiero
Dibujar los dos corchetes, perfecto, pero si voy a dibujar, el número tiene que estar bien escrito, no lo puedo escribir en cualquier lado. Necesito tener bien claro dónde colocar ese uno y dónde, o ese 2 o el número que sea, para no cometer errores. ¿Sí? Algo así va a aparecer el día del parcial. Algo así va a aparecer el día del parcial. Por ejemplo, ¿sí? Les traje algo similar a esto. Este ya está. Les quiero mostrar algo de este estilo. Los átomos del elemento que se encuentran en el grupo 4A y periodo 3 forman un oxoanión divalente. Dibujar la estructura de Lewis de dicho oxoanión. Entonces es ir de a poco. Primero es ir a buscar cuál es el elemento que está en el grupo A y el periodo 3. Ahí ver que forman un oxoanión, o sea, ese elemento con oxígeno me dice que tiene dos cargas negativas. Bueno, ahí ver cuántos oxígenos le tengo que poner. Y prestar mucha atención a qué me pide. Porque a veces me dice dibujar la estructura de Lewis que forma dicho anión con el metal de no sé qué. Y es algo más integrador. Tener mucho cuidado con lo que me está pidiendo, ¿sí? Yo les dejo varios para que ustedes puedan practicar. Nomenclatura ya habíamos dicho que nos van a tomar sí o sí, pero es importante tener en cuenta, estos solo se los dejo si llegan a ver los videos de la unidad 4, si no, no los hagan, ¿sí? Lo vamos a anotar porque habla de mayor ángulo de enlace y se van a marear y no tiene sentido. Plim, plim. Y estos solo eso, si no, no. No, está bien, listo. Pam, 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 pam. Sí, vamos a ver después con lo que aparece. Y les quería mostrar, acá. Me dice, un átomo del elemento X forma con 3 átomos de oxígeno un anión monovalente. Entonces yo tengo un elemento X, no sé cuál es. Forma con 3 átomos de oxígeno un anión monovalente. Un anión monovalente, o sea, un anión que tiene carga negativa. A eso me refiero cuando dice acá anión monovalente, en el que todos los átomos cumplen con la regla del octeto. Es decir, que no quedan elementos que no tienen excepciones. Además, se sabe que el número atómico de X es mayor que 3 y menor que 9. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta acá? Algo que a mí me puede ayudar es saber que el estado de oxidación del oxígeno es -2. 3 por -2 es -6. Si todo esto tiene carga negativa, evidentemente este va a tener que tener estado de oxidación +5. O sea que si tiene estado de oxidación +5, este elemento va a estar en el grupo 15. Sabiendo que está en el grupo 15 y que su número atómico es mayor que 3 y menor que 9, yo puedo ir a la tabla periódica y buscar y ver cuál es ese elemento. Grupo 15 me dice que el número atómico es mayor que 3 y menor que 9. Grupo 15 acá, listo, es el nitrógeno. Entonces yo ya sé que ese es el nitrógeno. O sea que este oxoanión que se está armando es este. Como es el +5, si quisiera, este es el oxoanión y se llama nitrato. Me dice escriba la estructura de Lewis y el nombre de dicho anión ya está, nitrato, y me pide la estructura de Lewis. Nitrógeno, oxígeno, oxígeno, oxígeno. Importantísimo, tiene carga negativa, o sea que hay un electrón que viene de afuera. Otra vez se lo pongo un oxígeno, igual que decíamos antes. Entonces este oxígeno que tiene 6 electrones en el último nivel, ya solo va a necesitar una unión simple con este nitrógeno. El nitrógeno está en el grupo 15, tiene 5 electrones, entonces va a poder compartir 2 acá. ¿Y qué le pasa a este nitrógeno? Tenemos este oxígeno que tiene 8 electrones, este nitrógeno que tiene 8 electrones, este oxígeno que tiene 8 electrones y este no. Entonces este
lo vamos a escribir así. Ahí va. Y esa es la estructura de Lewis. Me podrían preguntar qué, no sé, qué fórmula forma con tal catión o tal anión. Bueno, no sé, con un catión del grupo 2, por ejemplo, podría ser el calcio. Bueno, entonces yo diría el calcio va a formar con el nitrato y pongo un 2 acá. Y me van a ir pidiendo distintas cosas, ¿sí? Pero digo, este tipo de ejercicios es típico de parcial, que me dan letras para que yo vaya armando y después me piden la Lewis o después me piden el nombre o me piden la fórmula que forma con tal cosa y hay que estar muy atentos a ver qué me están pidiendo. Bien, esto es todo por hoy. ¿Qué tenemos que hacer para la clase que viene? Entonces, resolver los pendientes que tengamos, en principio, de esto. Y si no tuviera ningún pendiente, qué maravilla, ver en el Classroom el video de la gotita 4 y hacer los ejercicios del campus de la gotita 4. Si con esto nosotros vamos a empezar. La semana que viene necesitamos tener bien claro, yo les decía antes, qué compuestos son iónicos, qué compuestos son covalentes y hacer Lewis. Eso es lo máximo que tenemos que tener bien fresco, porque vamos a ver fuerzas intermoleculares, cuándo los compuestos se disuelven en otros, cómo organizo los puntos de ebullición y los puntos de fusión. Sí, van a ver que todo es más simple de lo que parece, pero necesitamos ir teniendo el contenido de la clase anterior. Bien, nos encontramos entonces el miércoles que viene, los que están en vivo, nos encontramos en el video cuando lo vean el resto, les mando un saludo grande,